Esta parte que tengo marcada de aquí a esta parte de aquí es la vuelta de la 2 a la 10 de repetición, como habíamos venido haciendo las vueltas de la 2 a la 19. Esta es de la 2 a la número 10 y ya de aquí empieza la número 11, vueltas ya nuevas para terminar la punta. Quiero que vean nada más el espacio que ocupa. Qué bonito queda la punta, ¿verdad? Ok, aquí ya hice de la número 2 a la número 10 de repetición para hacer ya la punta. Aquí ya vendría empezando la nueva vuelta número 11. Va a ser el primer punto revés y 9 puntos derechos. Llevo 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aquí vamos a hacer una disminución, 2 puntos juntos derecho y el último punto revés. Esta es la número 11. Voy a empezar la número 12 con un punto derecho y voy a disminuir 2 puntos. Voy a tomarlos de la parte de atrás de izquierda a derecha, los 2 puntos juntos, ocho puntos revés, y el último punto lo hago derecho. Ahí está. Este es la número 12. Voy a hacer la número 13. Si se fijan, se va disminuyendo. Ya no se va disminuyendo en este lado, se va a ir disminuyendo la hoja a este lado de aquí. Voy a hacer la número 13 con el primer punto revés, 7 puntos derecho, y hacer la siguiente disminución, 2 puntos juntos y el último punto revés. Esta es la número 13. La número 14, un punto derecho, los 2 puntos juntos de izquierda a derecha, 6 puntos revés, y el último punto derecho. Le doy vuelta al tejido y voy a empezar la número 15 con el primer punto revés, cinco puntos derecho, y hago la siguiente disminución, 2 puntos juntos derecho y el último punto revés. La número 16, primer punto derecho, los dos primeros puntos juntos revés, y nos quedan
4 puntos revés, y el siguiente punto, el último, derecho. Le damos la vuelta y empezamos la 17 con el primer punto revés. El primer punto revés, 3 puntos derecho, dos puntos juntos, estamos haciendo la disminución al lado izquierdo, y el último punto revés. Esta es la número 17. Le doy vuelta al tejido para hacer la número 18. El primer punto va a ser derecho, dos puntos juntos de izquierda a derecha y dos puntos revés, el último punto derecho. Esta es la vuelta número 18. Ya casi estamos terminando. Esta vuelta va a ser la número 19, el primer punto revés, un punto derecho, dos puntos juntos derecho y el último punto revés. Le doy vuelta al tejido y voy a hacer el primer punto, la número 20, un punto derecho, dos puntos juntos por atrás de izquierda a derecha y el último punto derecho. Esta es la número 20. La número 21, ya solamente faltan dos vueltas. La número 21 vamos a hacer este punto revés y dos puntos juntos derecho. Le doy vuelta al tejido y estos últimos dos puntos los voy a hacer revés. Ahí está ya terminado. Como fue terminando la hoja para hacer la punta. Y ahí está lista la segunda parte de la bufanda. Después de que terminé todos los espacios que necesitaba hacer, la extendí en la tabla de planchar con unos alfileres para darle el tamaño apropiado del tejido. Aquí viene todo se necesita para cualquier trabajo, se necesita un poquito de esfuerzo para poder lograr que queden las cosas bien. Mire qué bonito ya va quedando. Aquí solamente le voy a pasar la plancha, pero sin tocar el tejido, solamente con el vapor del agua. No toco el estambre con la plancha, solamente el vapor, y se extiende, porque si no lo pongo así, queda, mire cómo queda el tejido, no da todo la forma que debe de dar, se mete para adentro las orillas y así no va a quedar la forma que queremos. Aquí estoy ya terminando las dos partes, ya las cosí con la aguja de estambre. Aquí está. Si usted tiene una mejor forma de coserla, de unir las dos partes,
Lo puede hacer en cualquier forma que usted sepa hacerlo. Aquí está. Corto la hebra, ya también corté la punta de cada lado y escondí la hebra. Así voy a hacer también igual con esta. Aquí está ya, mire qué cosa tan bonita queda, con bastante espacio para darse una vuelta en el cuello. Mire qué bonita da la forma. Espero que le guste y hágala. Disfrute de su tejido.